En esta oportunidad, le corresponde exponer acerca de lo que son teoremas de aplicaciones de la derivada. Más que todo, esto es un análisis gráfico que se realiza en cuanto a algunas cuestiones estadísticas, por ejemplo, el aumento de una población, ya sea de cantidad de personas en un cierto lugar o cantidad de estudiantes, o la propagación de una, una enfermedad que se contagia o que se da día a día. Muy bien, estos son nuestros integrantes. Somos de la sección B de PM Matemática y Física. Muy bien. Y voy a proceder a iniciar con lo que son los máximos y mínimos en una función en la cual hacemos uso de lo que es la derivada en algunos pasos. Y los máximos y mínimos no es más que todo vértices, en la cual máximo quiere decir que se abre hacia abajo, mínimo quiere decir que se abre hacia arriba. Muy bien, veamos los siguientes pasos de resolución. Primero nos dice máximos y mínimos. Para calcular máximos y mínimos de una función, obtener los puntos críticos. Primer paso, calcular la primera derivada. Igualar la primera derivada a cero, despejar el cero de los valores de x, sustituir el o los valores de x en la función original para obtener los valores de y así obtener las coordenadas de puntos críticos. Y para calcular máximos y mínimos de una función, obtener los puntos críticos, calcular la primera derivada, lo mismo, los mismos pasos que tenemos que seguir. Y para determinar si son máximos o mínimos, tenemos que calcular la segunda derivada. Pues sustituimos el o los valores de x previamente obtenidos en la segunda derivada. Si el resultado es mayor a cero, es mínimo. Si el resultado es menor que cero, es máximo. Mínimo quiere decir que se abre desde abajo hacia arriba, o sea que se abre para arriba. Máximo se abre hacia abajo. Muy bien, y por lo tanto, en una curvatura, por ejemplo, podemos notar en cuanto a esta cuestión de esta función. Muy bien, vamos a ver algunos ejemplos. Ya tengo un ejemplo acá realizado donde nos dice, dada la siguiente función, determine, inciso A, los puntos máximos y mínimos, inciso B, intervalos donde crece y decrece la función. Muy bien, vamos en el inciso A, siguiendo los pasos. Siguiendo los pasos. Derivar la función dada. Aquí encontramos la derivación de la función dada, que es f de x igual a x cuadrada menos 2x menos 3. F' de x es igual a 2x a la potencia 2 menos 1 menos 2x a la potencia 1 menos 1. Aquí tenemos la solución de la derivada. F' de x es igual a 2x elevado a la potencia 1, porque 2 menos 1 es 1, por lo tanto no se deja cuando cuando la potencia es una unidad. Menos 2, no se copia x porque 1 menos 1 en la potencia da 0, y cualquier variable o cualquier objeto, cualquier número elevado a la potencia 0 siempre va a dar 1 por ley. Muy bien, ya tenemos, este es el primer paso. El segundo paso dice resolver con álgebra elemental igualando la ecuación de la primera derivada a cero. Tenemos el punto crítico de la prueba, que sería en, en lo que es en la parte de x. 2x menos 2, vamos a igualar a cero el resultado de la derivada que obtuvimos de esta función, que sería 2x menos 2, la igualamos a 0. 2x menos 2 es igual a 0. Resolvemos, despejamos. 2x es igual a 2. 2 pasa sumando del otro lado. Operación inversa. X es igual a 2. 2 pasa
dividiendo del otro lado 2 dividido 2 y x es igual a 1. Muy bien, esto es en el lado de la x. Ya obtuvimos un punto crítico en el lado de la x, que es 1 positivo. Muy bien, o en la coordenada de x. Veamos lo siguiente. El tercer paso nos dice, sustituimos el valor del punto crítico de la prueba en la función original, la función que se dio primero. Así se completa nuestro punto crítico tanto en la coordenada x, que ya la tenemos, y en la coordenada y. En la coordenada y vamos a obtener el punto crítico mediante la sustitución del valor de x que se obtuvo acá, haciendo 0 al valor de la derivada dada en esta parte, haciendo 0 de la derivada del resultado de la derivada. Lo que obtuvimos acá es x igual a 1. Entonces en la función original solo vamos a sustituir este valor por x para hallar el valor de y, la coordenada y. Muy bien, f de 1 es igual 1 al cuadrado menos 2 por 1 menos 3. F de 1 es igual a 1 menos 2 menos 3. F de 1 es igual a menos 4. F de x también lo podemos representar por y. Por eso les estaba diciendo de que con esto hallamos la coordenada y, el punto en la coordenada y, el punto crítico. Muy bien, ya tenemos un par ordenado en el punto x, que es 1, en el punto y, que es menos 4, y esto va a ser nuestro punto crítico o nuestro punto de prueba. Muy bien, vamos al siguiente paso. El siguiente paso dice determinar si la función es un mínimo o máximo. Tenemos dos criterios. El primer criterio es con primera derivada. Dado el valor crítico de x, evaluamos la derivada por un valor antes y después. ¿Cuál es el valor crítico o el punto de prueba en x, en la coordenada x? Es 1. Tenemos que evaluar la derivada por un valor antes y después para poder determinar el mínimo o máximo. Si es mínimo o máximo. Muy bien. Por un valor antes, desde el punto crítico, sería el 0. A partir de 1, el 0, podemos tomar cualquier valor. En este caso, yo tomé el valor de 0 antes del número del punto crítico, que es 1, y por un valor después del punto crítico, en este caso yo tomé el número 2, sustituyendo a partir del resultado de la derivada que nos dio en esta parte. El resultado de la derivada es en esta parte. Muy bien, sustituimos, como les dije, un valor antes del punto crítico. Yo tomé el 0, f de 0, f' de 0 es igual a 2 por 0 menos 2, f' de 0 es igual a 0 menos 2, porque 2 por 0 es 0, menos 2, y en el resultado nos dio f' de 0 es igual a menos 2, en la cual menos 2 es menor que 0. Muy bien, sabemos que cualquier valor negativo en cuanto a una derivada representa lo que es una pendiente, y cualquier valor negativo es decreciente. En este caso es una diagonal hacia la izquierda, que viene bajando desde la izquierda, es una diagonal. Cuando es decreciente, en este caso es un valor negativo, lo que nos dio acá, lo que nos dio de este lado en la pendiente desde la derivada. Muy bien, tenemos la segunda evaluación, donde es un valor después del punto crítico, que sería 2. Yo tomé el número 2. Se puede tomar cualquier valor siempre y cuando que no sea desde el punto crítico, ¿verdad? Siempre es un valor de antes y un valor después. No, el valor de antes ya lo obtuvimos de este lado. Ahora corresponde con el valor después. F' de 2 es igual a 2 por 2. 2 por 2. Estamos sustituyendo. Menos 2. F' de 2 es igual a 4 menos 2, porque 2 por 2 es 4. Por lo tanto le restamos 2. Y f' de 2 nos queda 2, que es mayor que 0. Siempre y cuando en una derivada
nos da un número positivo, y eso quiere decir que es una pendiente positiva, es una pendiente creciente que eh, va desde un punto crítico, que sería en este caso el 1, y va subiendo. Y malo, y nos quedaría la gráfica de esta manera, que es una parábola, porque en la función original es x cuadrada menos 2 y que 2x menos 3 es una parábola. Muy bien, como esto es un valor negativo, por lo tanto esta derivada es, o la pendiente es decreciente. Si se dan cuenta que hay una diagonal de izquierda, y va bajando desde la izquierda hacia abajo, en diagonal. Desde arriba hacia la derecha, hacia la derecha, esta diagonal. Por lo tanto, con esto se forma un, una parábola, y de ahí nos damos cuenta de que esto abre hacia arriba. Por lo tanto, el punto crítico, punto de prueba, es un mínimo. Como les había dicho, cuando la parábola o una curva, una parte de una curva abre hacia arriba, su punto crítico o punto de prueba es un mínimo. Y si abre hacia abajo, su punto de crítico o su punto de prueba es un máximo. En este caso, muy bien, tenemos la siguiente parte, donde eh, encontramos el segundo criterio. El segundo criterio nos dice, de la segunda derivada, obtener la segunda derivada de la función original, luego se evalúa en un valor antes y después. Antes y después de la primera derivada que nos eh, del punto crítico, ¿verdad? Antes y después del punto crítico tenemos f' de x es igual a 2x, que sería la segunda derivada, 1 menos 1 elevado a la potencia 1 menos 1. f b' de x es igual a 2. ¿Por qué? Porque a x no hay que copiarlo otra vez, porque en su potencia se hizo una resta en la cual resultó 0, y cualquier número o variable elevado a 0 siempre va a ser 1. Por lo tanto, solo se copió 2. Muy bien. Ya sustituyendo en el punto crítico, como nos decía en la indicación, obtener la segunda derivada de la función original, luego se evalúa en un valor antes y después. Y lo evaluamos de un valor antes o después. En este caso sería desde el punto crítico, f de 1 siempre va a ser 2. Siempre va a ser 2. Cualquier valor que tomemos de un valor antes o después siempre va a ser 2, porque no aparece una variable. Por lo tanto, 2 es mayor que 0. Muy bien. Aquí tienes un resultado de Wikipedia. Cuando en la segunda derivada nos da un valor positivo o mayor que 0, en este caso, eh, nos define directamente de que nuestro punto crítico o nuestra gráfica va a ser desde un va a ser un mínimo. Si nos da aquí en la segunda derivada, si nos hubiera dado un valor negativo, nuestro punto crítico o punto de prueba sería eh, un máximo. La parábola se abriría hacia abajo, pero más sin embargo es positiva. La parábola abre hacia arriba. Muy bien. En la segunda derivada es importante que tomemos muy en cuenta esto para poder determinar una respuesta directa, rápida, más que todo. Siempre es recomendable las dos también. Este primer criterio también es recomendable, porque sabemos que cuando nos da eh, un valor negativo, la pendiente, la pendiente es decreciente. Cuando nos da un valor positivo, la pendiente es creciente. Y nos damos cuenta de que a partir de un punto crítico, aquí aquí sería el punto crítico como un vértice. Eso es lo que hemos visto en matemáticas, en matemática 2, si no estoy mal.
Muy bien. Ahora el inciso B, lo que nos pedía el planteamiento. Inciso B, intervalos. ¿Dónde crece y decrece la función? ¿Dónde crece y decrece la función? Si nos damos cuenta, cuando sustituimos en la función, en este caso, cuando se hizo una sustitución, aquí en esta parte, aquí lo sustituimos antes, un valor antes, desde el punto crítico, y un valor después. Aquí lo sustituimos por 0 y lo que obtuvimos es un valor negativo. Por lo tanto, esto es menor que 0. Y cuando sustituimos por un valor después, desde el punto crítico, nos dio un valor positivo. Por lo tanto, esto es de menos infinito a 1, menos infinito a 1, más desde 1 hasta más infinito. Como aquí nos había dado un valor negativo menor que 0, la función es decreciente. Aquí es donde decrece en la parábola. Y el valor después del punto crítico, que es 1, que tomamos en cuenta el número 2, nos dio un valor positivo. Por lo tanto, su intervalo es creciente. Va desde este punto crítico o desde este vértice hacia arriba. Va creciendo. Y en esta parte, desde menos infinito, se tomó el valor de 0. Aquí desde 0 hasta el punto crítico, que es 1, venía disminuyendo. Vamos a ver una gráfica con respecto a esta función. Si se dan cuenta, aquí habíamos encontrado el punto crítico en las coordenadas en X y Y. Aquí tenemos 1 menos 4 y aquí aparece directamente 1 menos 4. Esto es como el vértice, en este caso, el vértice, si se dan cuenta, a partir de menos de este es nuestro punto crítico, a partir de menos 1, o sea que valores negativos que 1, la gráfica viene disminuyendo, viene decreciendo, ya a partir de el punto de prueba, que es 1, o punto crítico, que es 1, la gráfica va creciendo, por lo tanto es creciente en esta parte derecha y en la parte izquierda en valores menos que 1, la gráfica viene decreciendo. Muy bien, esta es la explicación que me correspondió dar. Espero que esto haya quedado claro y eh, entendieron de la forma correcta, y nos vemos, y dejo el tiempo al compañero, disculpe.